Y la vida sucede para ti, no a ti y a través de ti. La mayoría de las cosas en una circunstancia victimizada o sistema de creencias que si hay un desafío, algo se ha hecho para ellos. Pero eso es falso. El alma atrae hacia sí perfectamente oportunidades de crecimiento para ampliar el conocimiento de las emociones y el aprendizaje de la compasión. Me gustaría darle la bienvenida a Sheila Gillette. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Alex. Me alegro de verte. Es un placer verte también, querida. Muchas gracias por venir al programa. Estoy emocionado de hablar contigo y espero poder hablar contigo un poco más tarde en el programa. Y siempre he estado fascinado con los canalizadores y todo su proceso, cómo llegaron, a dónde llegaron. Y es una elección de vida interesante. A veces no es una elección, pero Pero vamos a hablar también de tu experiencia cercana a la muerte y cómo era tu vida antes de esa experiencia y antes de la canalización. Bueno, yo era una madre muy joven. Tenía dos niños pequeños en casa y tuve un nuevo bebé y después del nacimiento de ese niño tuve mi experiencia cercana a la muerte. Y así que antes de eso era solo una madre joven, muy joven. Empecé a tener mis hijos en mi adolescencia, en realidad. Tenía, tenía 24 años cuando esto, todo esto me pasó a mí. Y fue, ya sabes, una experiencia interesante a un punto acerca de trabajo o posiciones que se tienen en el mundo. En mi experiencia cercana a la muerte por embolia pulmonar después del nacimiento de mi hija menor y no podía respirar. Tenía un elefante sentado en mi pecho. Mis pulmones estaban llenos de líquido y no podía respirar. Y yo estaba en cuidados intensivos y dije, yo solo seguía diciendo, oye Dios, dame un trabajo, haré lo que sea, porque tenía dos pequeños en casa y un bebé recién nacido y mi intención era, quería quedarme aquí para ser su madre. La familia era muy importante para mí, así que me lo repetía como un mantra, porque sabía que si cerraba los ojos no los volvería a abrir. Los sabía. Así que me quedé allí en ese cubículo en la cama, aferrándome a la vida y, ya sabes, es pedirle un puesto. Ahora, si Dios me hubiera dado una lista de posiciones para tomar, no sé si hubiera sido esta, porque esto fue en 1969 y nada de este tipo de cosas se hablaba abiertamente. Sabes, la única cosa que encontré que podía hablar de lo que me estaba pasando era un libro sobre la vida de Edgar Cayce. Eso es lo único que pude encontrar que siquiera se pareciera a lo que me estaba pasando. Pero yo estaba en cuidado intensivos y es como si el sol saliera en la misma habitación. Era tan brillante y yo parpadeaba y mientras miraba y enfocaba, hubo un movimiento al final de mi cama y Jesús estaba allí parado. Bueno, puedes imaginarte a una joven de 24 años diciendo, oh, hola, esto es interesante. Estaba hipnotizada por sus ojos, esos cálidos, encantadores y hermosos ojos verde avellana. Y me quedé mirándolo y él me tomó sus brazos, así los dobló o los cruzó dentro de la prenda, llevaba mangas largas, pesadas. Y cuando hizo eso, me sonrió. Y cuando él sonrió, yo, yo escuché en mi mente interior como cuando escuchamos nuestros propios pensamientos. Escuché una voz masculina distinta decir, recuerda mi niña, eres amada. Y en ese momento sentí que mi coronilla se abría y esta calidez comenzaba a filtrarse dentro de mi cuerpo.
en cada célula. Y mientras atravesaba con el tronco de mi cuerpo, sentí como si pudiera respirar profundamente. Y empecé a mejorar. Y no supe hasta después del hecho que mi familia estaba siendo preparada porque yo no sobreviviría ese día. Bueno, lo sorprendí y sé que lo llamamos experiencias cercanas a la muerte. Y tuve varias de ese tipo de cosas que la gente habla, que vuelve y habla de ello. Pero realmente creo que tuve una curación milagrosa en esa terapia intensiva. Así que estuve en el hospital alrededor de un mes y alrededor de 6 meses después de estar en casa, empecé a tener todo tipo de fenómenos psíquicos sucediendo externamente, internamente. Podía escuchar mensajes como escuché la voz de Jesús ese día y simplemente leí cosas nuevas y se me dio información sobre cosas que estaban sucediendo en el mundo que yo no podría haber sabido. Y esto fue un poco aterrador en muchos, bueno, en algunos casos, porque no tenía nadie con quien hablar de ello y no conocía a nadie que estuviera teniendo este tipo de experiencias. Y entonces los ángeles comenzaron a hablar. Tuve los fenómenos sucediendo y entonces entré en trance espontáneamente después de hacer escritura automática y me convertí en medium de trance de voz directa. En aquel entonces el término canalización ni siquiera se usaba para este tipo de trabajo. Y empecé a recibir toda esta información, como he dicho que no podía saber. ¿Entiendes? No había manera en mi conciencia, en mi inteligencia, un modo de haber tenido esa información. Así que seguí recibiendo confirmación tras confirmación y confié en lo que venía porque las cosas venían. Pero estaba fuera de lugar. Como se puede imaginar, el padre de mi hijo estaba aterrorizado. Y como he dicho, yo no iba a situaciones sociales, digamos, a decir, adivina lo que puedo hacer, porque la gente se habría aterrorizado. Pero los ángeles siguieron enseñándome. Ellos fueron mis mentores y la gente empezó a encontrarme y no sé cómo. Ya sabes, no teníamos las herramientas de marketing para decir, estoy aquí y abierta para los negocios. La gente me encontraba y fui invitada a una conferencia de la Universidad de Miami llamada Psíquicos y Científicos, que reunía a psíquicos y científicos que investigaban la parapsicología y la metafísica. No sé cómo consiguieron mi nombre, pero recibí una invitación. Fui, conocí a algunos científicos y me examinaron por mi habilidad psíquica, lo que en ese tiempo me dio como el sello de aprobación de Good Housekeeping. Ya sabes, como no eres una persona loca, eres psíquica, lo que para mí fue una verdadera validación de la ciencia, de que esto es real en mi vida. Yo tenía la evidencia, la información, pero ya sabes, es como a todos nos pasa, es agradable tener una parte de validación como esa. Y así he estado haciendo ese trabajo desde entonces. Entonces, antes de la experiencia cercana a la muerte, ¿eras una persona espiritual? Lo era, lo era. Mi, mi familia era católica episcopaliana, que es una forma de catolicismo. Eh, Íbamos a la iglesia los días festivos. Todo buen católico lo hace, honestamente. Sí, sí, ¿sabes una cosa? Mm, Mis padres no iban todas las semanas, pero me llevaban porque me gustaba ir. Me gustaba sentir el espíritu. No era el dogma al que le prestaba atención, pero me gustaba ese edificio. Me gustaba estar en el edificio. Me gustaba el coro. Me gustaba que me hiciera sentir bien, ¿sabes? Realmente no prestaba mucha atención a lo que el sacerdote decía, ¿sabes? Pero pensé,
si se siente bien aquí. Y entonces solía decir, por favor, simplemente pensaba que vale que me lleven y me dejen y vengan a recogerme. Así que, en cierto sentido, esa era mi espiritualidad, pero no era religión. Y creo que era por muchas Correcto. vidas pasadas que había tenido ese tipo de experiencias. Y mi familia era muy... Yo tenía curiosidad sobre la espiritualidad, así que cuando tuve amigos en la escuela, fui a la iglesia con ellos también. Ya sabes, fui a protestantes y metodistas y con mis amigos judíos llegué a ir a sinagoga con ellos. Así que fui un estudiante de espíritu, digámoslo así, pero no en el sentido de que me sucediera algo profundo. Ok. ¿Y cuándo descubriste tu habilidad para canalizar y cómo conociste a Tío? Bueno, como digo, tenía todos estos fenómenos sucediendo y entonces estaba haciendo escritura automática. Tuve un trance espontáneo y entonces esa voz vino a través de mí. La voz que vino a través de mí se identificó como una entidad llamada Orlo y Orlo dijo muy suave hablando y muy gentil, dijo, estoy aquí para prepararte para maestros superiores. Y yo estaba en un estado de trance, en el sentido de que no podía mover mi cuerpo. Sucedió cuando estaba acostada como Edgar Casey y fue un poco desconcertante no poder moverme. Y ahora sé que le sucede a personas en la noche cuando tienen experiencias fuera del cuerpo llamada parálisis nocturna. Pero era mi cuerpo el que estaba siendo recluido en cierto estado del sistema eléctrico. Mi cuerpo y mi sistema nervioso no harían cortocircuito porque estaban trabajando en las frecuencias de mi cuerpo. Ahora esto suena un poco extraño en ese momento para mí porque yo no sabía lo que eso significaba, pero yo solo confiaba, Alex. Ya sabes, cuando yo estaba en esa sala de cuidados intensivos y dije, Dios, consígueme un trabajo, me di cuenta que todo esto empezó a sucederme. Esto era un trabajo. Y como yo he dicho, me habían dado una lista de posiciones que probablemente no habría elegido en ese momento. Y esta en particular, estoy muy contenta de haberlo hecho y he aprendido tanto, pero en ese tiempo la gente tenía miedo incluso de hablar de cosas metafísicas. Y ahora tenemos estos debates, tenemos podcasts como el tuyo y tus oyentes que están interesados, pero eso no ocurría entonces. No, es decir, yo me crié en una familia cubana y ellos decían que la abuela podía ver cosas y la abuela siempre sabía de estas cosas, pero era como una especie de mito, nunca fue discutido muy abiertamente a menos que estuviese pasando algo o había un santero o una santera que es estoy seguro de que sabes lo que es como la magia del Caribe, como una especie de vudú. Bueno, cada cultura creo que tiene su modo de saber, como las culturas mexicanas españolas del suroeste y tienen las épocas actuales que son los curanderos, los indios nativo americanos, tiene la medicina, los hombres y las mujeres, pero es lo mismo. ¿Sabe? Va a hablar de mi abuela, era como tu abuela. Ella era un momento interesante y por mi suerte, mi familia fue muy solidaria a pesar de que no entendían necesariamente lo que estaba pasando, pero me apoyaban y y mi familia creía en la reencarnación. Eso ayuda. Así que esa fue otra parte de la aceptación. Lo que es bastante extraño en ese momento, que la reencarnación en una familia estadounidense no era
una norma por cualquier tramo de la No. imaginación, porque no se habla de ello en los círculos católicos o cristianos en absoluto. Así que es muy interesante que hayas hecho eso. Mencionó que su marido estaba aterrorizado. He oído eso de otras personas también, como que sus cónyuges eran como... ¿Qué está pasando? Te podrías imaginar, él era demasiado joven, por lo que, sabes, él no había tenido ninguna experiencia con este tipo de cosas. No es que no creyera posible, porque él estaba abierto a todo tipo de posibilidades. No era un pensador cerrado. Pero aquí está su joven esposa, dos niños pequeños. Su esposa va al hospital, tiene el bebé. Toda esta locura sucede. El bebé es prematuro, es llevado a otro hospital y no sabe si va a vivir. Su mujer está en otro hospital creyendo que no va a vivir y luego vuelve a casa y es una persona totalmente diferente. Y él diría, tú no eres la persona con la que me casé, porque usted podría, como se puede imaginar, se transformó. Y a mí eso me asustaba, porque me sentía la misma persona, pero con todos los fenómenos sucediendo, fue una locura, fue una época loca, en el sentido de que todo eso sucediera sin, ya sabes, sin un mentor, sin alguien que dijera, oh, todo esto va a estar bien, ¿sabes? Sí, pero el mundo funciona así. No había No, libros. no. eh, a las escuelas podías ir, pero no había nada sobre la mediunidad y la canalización en todo el mundo. Así que no se hablaba de ello. Quiero decir, Moody Raymond ni siquiera había salido con el libro en el Años, 75. años después de hacerlo, por 5 décadas, Raymond Moody salió con su trabajo luego de los 70. 76, 77, 70, algo así, fue cuando ese libro Sí, salió y entonces esa fue la primera vez que la experiencia cercana a la muerte fue acuñada como un término. sí. Es bastante fascinante que cuando comenzaste a canalizar la sensación, cómo se sentía, siempre me pregunto cómo se siente cuando canalizan. ¿Lo sientes? ¿Te cansa? ¿Te da energía? ¿Recuerdas lo que te dicen? Es el estilo de Edgar Casey que no tienes ni idea. ¿Cómo es en tu Bueno, caso? al principio era del estilo de Edgar Casey y luego evolucionó con el paso de los años en que fui haciéndolo. Ahora soy consciente de lo que está sucediendo. En primer lugar, yo cierro los ojos. Hice eso durante varios años y luego estuve en Nueva York trabajando individualmente con clientes. Viajaba bastante y me reunía con gente medium y recibí una llamada, entonces tuve bronquitis y no podía tumbarme y dejarles hablar porque no paraba de toser. Así que mi asistente que estaba conmigo dijo, tío, ¿hay algo que podemos hacer por Sheila? Esto es difícil. Ellas dijeron, siéntate. ¿Puedes hacer eso? Así que lo hice. Como nadie te dijo que tenías que acostarte, esta es tu elección, puedes Sí, sí. sentarte. Y así es como empezó. Así que empecé que sí iba a continuar. Así que me senté y luego, ya sabes, me senté y cerré los ojos y eso fue durante muchos años. Lo hice de esa manera. Y entonces mi marido Marcus y yo hace 25 años nos juntamos, asociamos y estamos haciendo un evento en Asheville. Carolina del Norte. Sí, Carolina del Norte. Y estábamos allí y me abrieron los ojos. Luego comenzaron a mover mis manos, pero eso fue todo. Ya sabes, vienen al lado derecho de mi cuerpo para hacerse cargo de mis cuerdas vocales y yo estaba, eso fue cómodo. Entonces empezaron a mover mis manos, eso estaba bien, pero luego me abrieron los ojos y fue como, uh, y fue, fue incómodo en primer lugar porque vi la reacción de la gente. Y luego fue justo cuando estaban hablando, yo estaba en otro lugar. Es como si estuvieras en una sala de cine y tienes esos asientos y alguien se sienta a tu lado, yo solo me muevo al siguiente asiento.
y entonces Pero ellos me recuerdas, observan. estás escuchando, estás oyendo todo, ¿lo Lo recuerdas? oigo todo, pero no lo recuerdo todo. Algo así como los sueños, como un sueño, no Sí, puedes. sí, es a este hecho. Si alguien me hablara de lo que he dicho o escuchaba a una grabación de lo que se había dicho, entonces sería, oh, recuerdo eso. Pero no es un recuerdo consciente de todo lo que se habló o incluso quién estaba haciendo la pregunta en grupos grandes. La gente preguntaba y yo no sabía quién preguntaba qué, pero sería consciente de la información, especialmente si lo escucho de nuevo. Era como a tu punto sobre recordar un sueño. Ya sabes, a medida de los años que lo hace, simplemente se hizo más cómodo. Y confiaba en ellos tan implícitamente porque sabía que no iban a hacerme daño. Pero cuando me pusieron de pie y empezaron a mover mi cuerpo, tomando el control de todo el cuerpo, eso fue otro nivel de, oh Dios mío, ¿qué pasa si me caigo y me rompo la cabeza? Ya sabes, solo porque no tenía ningún control sobre eso. Eso suena muy, muy extraño. Y terrorífico. Y si me estuvieran escuchando sin saber lo que sé, pensarían que es una locura. Pero eso fue lo que pasó, ¿sabes? Ha sido solo esta evolución de la experiencia y ahora confiaba. Y lo he estado haciendo durante tantas décadas. Pero a tu punto sobre si me cansa, me cuido bien porque parece muy fácil y simple, pero lo que sucede a nivel celular es una alta frecuencia vibratoria. La única forma en que puedo describirlo es como meter el dedo en una salida de 20 voltios. Quiero decir, está afectando el sistema nervioso y los impulsos eléctricos del cuerpo. Ah, Y así han habido ajustes a lo largo de los años para que ellos puedan mezclarse aún mejor con mi cuerpo y yo, ¿sabes? Podría haber esa mezcla que les permitiera comunicarse aún más claramente. Entiendo, puedo imaginarlo, porque en este punto los músculos que necesitaban ser fortalecidos se han fortalecido, las áreas del cuerpo que necesitaban ser ajustadas se ajustaron y ya tienes callos y no tienes la misma sensibilidad como podría haber sido antes. Ahora puedes manejarlo. Lo has hecho tanto, tanto en este punto que supongo que es mucho más fácil ahora de lo que era hace 30 o 40 años. Oh, Dios mío, no hay comparación. Pe- Absolutamente. pero no, no es como que si te drenara, no puedo hacerlo, solo tengo que, porque algunas personas se drenan, otras se energizan, como dijiste, pero la energía que contiene es demasiado y eso por sí solo puede desgastarte como una batería, como si pusieras demasiada electricidad a través de una batería, simplemente la quemas, no puedes manejarla. Me pasan las dos cosas. Y creo que todo el mundo hace esto en cualquier grado si están permitiendo que su cuerpo sea utilizado de esta manera. Y entonces no lo noto. Yo no voy bien. Depende de lo mucho que he estado haciendo lo mismo, enseñando mucho. Yo trabajo con Teo, diría que casi todos los días. Yo no trabajo con el público todos los días, pero estoy haciendo algo para obtener la información, escribiendo libros y haciendo programas de tutoría y un montón de cosas. Bastante ocupada en el grupo. Te mantienes Sí, ocupada. entonces sí me canso. Es como todo el mundo, ya sabes, que se agota, porque es el sistema nervioso el que me agota mis minerales, porque eso es lo que alimenta el sistema nervioso, así que tengo que ser consciente de la suplementación, ¿sabes? Mis minerales, magnesio, potasio, todas las cosas que nos permiten correr. Así que he aprendido a lo largo de los años cómo hacer eso y escuchar a mi cuerpo. Cuando se está drenando, el sistema suprarrenal se drena porque es un factor de estrés y eso es lo que te cansa. Así que si me he excedido, me canso como todo el mundo.
pero cada vez que entro en estado de trance, le pido a Teo, lo invito a entrar a darme energía para equilibrar mi energía. Y ello ha sido increíble haciendo que yo pueda recordar momentos en los que estaba teniendo un día realmente malo. Algunos desafíos estaban sucediendo, yo estaba afuera, como todos estamos a veces, y siempre les pedía que me equilibraran y siempre lo hacían. Fue increíble. Entré y trabajé con él y salí 100% renovada, lo que fue genial, ¿sabes? Como dicen, en el pedir está el dar. Así que Ten coge. cuidado con lo que pides. Pides un Sí, trabajo, mira lo que te han dado. exacto. Sí, Deberías haber sido sí, más clara, pero tienes un trabajo en este sector ahora. exacto, exacto. Yo creo que haré esto. Pero ah, ha sido genial, realmente, ¿sabes? Ser un mentor para otros que se están abriendo es algo que sabía desde el principio, porque si yo puedo hacer esto y se nos permite hacerlo en cualquier forma, porque es la conciencia en evolución que está sucediendo. Y si puedo ser mentor de alguien sabiendo que quería hacerlo. Y así ha sido. Y muchos de ustedes probablemente sepan, y mucha gente sabe, Esther Hicks y Abraham Esther eran estudiantes míos y llegué a ser su mentor, que están muy orgullosos de decir y apreciar, ser un poco responsable por toda esa sabiduría que ha llegado a través de ella y, y muchos otros. Quiero decir, eso es probablemente quién es la gente que más sabe en este momento, tal vez más, pero se siente muy bien ser esa persona que le dice a alguien que está un poco asustado, está bien, vas a estar bien. Tú, tú, Esto es normal. tú hubieses deseado tener eso al principio, ¿no? Sí, pero en cierto modo no lo hice porque los ángeles me enseñaban, me decían cómo manejarlo, pero me hubiera gustado un poco más externo Orientación. O un la panfleto orientación. hubiese servido también. Bueno, encontré a Edgar Casey. Eso me ayudó mucho porque muchas de las cosas y como su mensaje venía a través de él, era como lo que me estaba pasando a mí. Así que, ya sabes, me llevó a eso. Yo estaba segura de que, por ejemplo, empecé a través de la escritura automática. Al principio obtenía prosa y me salía como un párrafo entero de castellano del siglo XV, porque si yo no escribía español y no hablaba español, y luego el siguiente párrafo sería en inglés. Y luego se leyó otro párrafo y entonces tuve que encontrar a un profesor de una universidad local que enseñaba español y me lo tradujo. Y lo que descubrí es que los ángeles me lo estaban traduciendo. Estaba el español y luego el siguiente párrafo era inglés. Esa era la traducción. Pero yo no sabía que alguien no traducía el español y entonces eran cosas como esas que yo sabía que no venían de mí, pero los ángeles sabían que tenían que darme algo para saber que eran más que yo. Esos mensajes eran importantes. Bueno, déjame preguntarte, ¿crees que podríamos hacerle unas preguntas hoy? Por supuesto, me encantaría hacerlo. Genial, genial, gracias. De nada. Solo lleva un segundo. Bien, aquí vamos. Es el principio como ahora. Estamos agradecidos por la oportunidad de estar a su servicio. ¿Puede preguntar?
¿Elegimos esta vida y los retos que ella conlleva? Sí. No que los retos de tu vida sean el currículo de la vida misma. No te define. El alma tiene un resultado deseado a medida que entra en la experiencia humana. Y la vida sucede para ti, no a ti y a través de ti. La mayoría de las cosas en una circunstancia victimizada o sistema de creencias que si hay un desafío, algo se ha hecho para ellos. Pero eso es falso. El alma atrae hacia sí perfectamente oportunidades de crecimiento para ampliar el conocimiento de las emociones y el aprendizaje de la compasión. ¿Qué significa despertar en la quinta dimensión? Sepan que las dimensiones sobre la Tierra, predominantemente primero fue la tercera dimensión, la realidad física, que tenía una alta densidad, y luego la cuarta dimensión, que comenzó en el despertar espiritual que fue transcurriendo. Y podrías incluso decir que hace 100 años o más en el espiritualismo que vino antes. Y como ese mal, entonces la quinta dimensión plena en su lugar sobre su planeta, ahora hay 12. La quinta siendo una frecuencia vibratoria más alta que está alineada con el alma. Ahora, en esta refinada experiencia multidimensional del despertar de la conciencia de un cambio que nunca antes había sucedido en este planeta, para su salida de la densidad, en lo que vamos a utilizar la palabra luz. Y muchas personas han entendido que tratamos de hablar de las cosas de manera que el ser humano pueda comprenderla con su experiencia de vida. Así que entran en la luz, una frecuencia vibratoria más alta, una conciencia mayor, más conectado con el alma y la capacidad de que todos y cada uno de ustedes tiene. Usted es más que su cuerpo físico, pero tienes un cuerpo físico con todos los sentidos para obtener las percepciones, lo que llamamos percepciones psíquicas. Diríamos que todas son parte de esta frecuencia. ¿Cómo superar el miedo que tenemos en nuestras vidas? Aquí está lo que es, ¿no es así? El miedo es una parte de la tercera dimensión en el sentido de que lo llevas a la existencia física. Miedo psicológicos, ¿sí? Y significa para tu entorno permanecer a salvo de los mecanismos de supervivencia. Así que aprendes a mirar fuera de la abertura de la cueva antes de salir de la cueva por si el tigre estaba allí para comerte. Pero eso se lleva adelante. Ese miedo a no sobrevivir forma parte del mayor aprendizaje, que es saber ahora que puedes cambiar las vías neuronales del cerebro, cambiar tus sistemas de creencia, de nuevo para conocer a la víctima. Pero tú eres el creador de la vida a través de ti y para ti. Y eso cambia tu percepción. Si cambias y miras las cosas con una apertura más amplia, con una mayor percepción de la experiencia y los desafíos que allí hay para usted, no el tigre para comerte, tienes la capacidad de cambiar tus creencias. Y el miedo viene de la creencia de que necesitas tener miedo. Y el miedo y la fe te piden lo mismo, creer en algo invisible. Y lo estás inventando de todos modos. Así que también podrías hacer que en lugar de, y si algo malo va a pasar, que sea algo bueno va a pasar. ¿Sí? Sí, muy bien.
¿Cómo descubrimos por qué estamos acá y cuál es nuestra misión en esta vida? No, cada alma elige la encarnación y a todos os ha tocado la lotería. Tenéis un cuerpo. No es algo que se os exija, sino una lección que hay que hacer para el crecimiento y la expansión y la conciencia en la experiencia de la experiencia humana. Tener un cuerpo para tocar y ser tocado, para permitir que todos los sentidos sean experimentados y para experimentar emociones. Eso es un regalo. Así que el propósito, todo propósito es la vida misma. Y lo más importante, cada alma desea sobrevivir una vez en un cuerpo. La supervivencia es el último deseo de esa elección y experiencia, ¿sí? Así que para entender lo que estás buscando es como expresar esa energía vital que fluye a través de ti con un propósito, pero con pasión. Así que la mejor pregunta es, ¿cómo sabes cuál es tu pasión? Por lo que sientes, harías cualquier cosa que te inspire creativamente en la vida. Es, es casi una compulsión hacerlo, ¿sí? Para los artistas, ¿cuántos artistas empiezan a dibujar a una edad muy temprana y luego se les dice que no se puede sobrevivir, no se puede vivir de esa manera y entonces dejan de hacerlo hasta más tarde que ya se sienten mucho más maduros para volver a intentarlo? Pero las buenas opiniones de los demás sobre lo que debes o no debes hacer no cuentan porque te están viendo a través de las lentes con las que se ven a sí mismo. Si creen que no puede, tú puedes. Así que recuerda que la inspiración viene de adentro y debajo del no sé está el nadie. Todos sabréis dónde está vuestra pasión. Solo está siendo tapada por creencias de que no eres digno de expresarla. Y eso es simplemente falso. Cuando puedes reescribir esos guiones, cambiar esas creencias, incluso a nuestro cambio. Situación, establecer circunstancias por las que has pasado donde se adoptaron creencias sobre ti mismo que eran falsas. Esos eventos cambiarán y algunos de ellos son muy horribles, pero lo que puede cambiar es tu percepción de ellos. Ver los dones y las bendiciones en lugar de la victimización y quién eres hoy gracias a eso. El ser fuerte gracias a esas pequeñas partes de ti mismo que tuvieron el valor de seguir adelante y sobrevivir a toda costa. ¿Qué es la integración del alma? Estábamos hablando de eso. Es familiarizarse con estos aspectos fragmentados del alma que suceden en esos momentos. Desafío, donde las creencias sobre el individuo fueron adoptadas o creadas para sobrevivir en el ambiente en el que están. De nuevo, esos eventos cambiarán, pero la percepción de ellos puede, y el yo adulto puede acceder a esas pequeñas partes del yo que están congeladas en ese momento y traerlas hacia adelante al ritmo del corazón, criándolas, reencuadrando esas creencias, amándolas, como dijo un individuo, están amándolas y continúen amándolas. ¿Qué es la conciencia? Muchas cosas, pero el despertar es una conciencia, presencia, estar en el momento no deseado, lejos en el futuro, no demasiado lejos del pasado, pero vivir el momento
lo que está ocurriendo ahora es una conciencia del conocer el poder del alma. Tu alma es más grande que tu cuerpo físico. Y lo sabes porque puedes sentir sus parámetros. Si alguien se para en tu presencia, si se acerca demasiado, retrocedes, ¿no es así? Porque han invadido tu espacio del alma. Si solo sacas los brazos por los hombros, podrías sentir las paredes en la extensión de tus manos enérgicamente e incluso más allá, porque puedes extender tu energía del alma cuando sea necesario. Puedes llenar una habitación. ¿Cómo conectamos con nuestro yo superior? Intencionadamente. Y la mejor manera de hacerlo es aquietando la mente. Meditación, que siempre en contacto con el ser superior o tu poder superior, siempre, siempre te está hablando. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo en el mundo? El caos que está sucediendo en el mundo de hoy es el cambio que está llegando innecesariamente. Así que para el cambio de conciencia que es ahora, para las viejas formas fundacionales de ser que han conocido durante siglos, miles de años, no funcionan. Y esto está permitiendo que eso se vea a la superficie y cambie. Las estructuras políticas cambiarán, las estructuras económicas están cambiando para su economía global que se está realizando. Y habrá una estructura política que es colaborativa, muy parecida a sus Naciones Unidas, solo que con más poder y colaboración entre la gente del mundo. Este es el tiempo que es tan profundo. Este es el tiempo que está cambiando la quinta dimensión, la energía aérea. Es tiempo del cambio de conciencia nunca antes sucedido para llevar a cada uno a la alineación de una conciencia más plena de quienes ya no están separados y cohesionados. Son mejor juntos que separados. Y la colaboración es donde ocurre el avance. Se ha visto en los años más recientes, diríamos 200 años o menos, y todas las innovaciones que han ocurrido. Y eso continuará y habrá una continuación que traerá una vida mejor para todas las especies en este planeta, porque ese es el cambio de conciencia que está ocurriendo ahora. El cuidado de cada uno con amor incondicional y del planeta. ¿Y hacia dónde se dirige la humanidad después de todo este caos? Habrá equilibrio. Si imaginas que cada persona está plenamente integrada en su alma, que está en un estado sólido de amor incondicional, os trataría adecuadamente. Y cuando eso ocurra, también habrá paz en vuestro planeta. Porque cada persona se da cuenta de su valor, no desde el narcisismo o el egocentrismo o un trastorno de la personalidad como tal, sino desde la verdad de estar centrado. Una paz interna que, por supuesto, traerá la paz sin un mundo que refleje el caos en todos y cada uno de ustedes. ¿Y hay algunas últimas palabras con las que te gustaría dejar a la audiencia? La bendición de tu vida y los cambios dentro de ti es lo que has venido a hacer. Y eso cambia tu mundo. Y sí, eres tú. Todos y cada uno de ustedes son únicos y vinieron a ser significativos. Sin embargo, eso se expresa a través de ustedes en sus vidas. Muchas gracias, tío. ¿Has terminado de preguntar? Sí. Nosotros también.
El amor de Dios les dé un buen día. Buen día. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Me va muy bien. ¿Qué tal te va a ti? Estoy bien. Eso fue muy bueno. Eso es mucha emoción. Siempre es muy emocionante. Me he dado cuenta de que cuando hablo con los canalizadores son tan directos hacia el centro. No hay, no hay ninguna pifeo extra que lanzamos en nuestras conversaciones. Van directo al grano, casi quirúrgicos, es con sus respuestas. Es como si cada palabra significara algo a diferencia de la forma en que nosotros hablamos. Ya sabes, hay otras Sí, cosas sucediendo, hay esto o aquello, hay doble sentido. Ellos saben esas cosas con los canales. Cuando hablo con un canal siempre voy directo al grano, poderoso, en la cara. Esta es la verdad. sí, eso es cierto. Yo, ya sabes, fue interesante para mí cuando todo esto comenzó y la información comenzó a volar. Recuerdo una buena amiga que me apoyaba mucho y ella llegaba y se sentaba conmigo y corría la grabadora. Eso fue en los días de cassette y nuestros hijos eran pequeños. Entonces ella traía a sus seres queridos a mi casa, así que yo iba a su casa y luego hacíamos una sesión con Teo y ella llevaba la grabadora y nos asombraba que diera un largo diálogo de enseñanza. En medio de todo, decía que los pequeños necesitan ayuda y se paraba en mitad de la frase. Y entonces mi amiga salía a ver qué pasaba. Quizás estaban peleando por un juguete o algo así, pero había jaleo. Luego volvía y decía, vale, ya se ha solucionado todo y todo el mundo está bien. Y ella enciende la grabadora de nuevo y comienza la siguiente frase. Ni siquiera decían, oh, ¿en dónde estaba? Como lo hacemos nosotros. ¿Qué estaba diciendo? Simplemente empezaban la siguiente palabra, terminaban la frase, seguían y completaban su enseñanza. Eso fue increíble para nosotros. Era como, wow. Entonces me di cuenta de que cuando los humanos hablamos, decimos, hacemos eso y esto, ellos no. Nada de eso. La primera vez hicimos una meditación con Teo en un estudio. Yo estaba en la cabina del estudio cuando Teo entró. Llegaron directamente a través de la meditación e hicieron una pausa donde querían que se insertara la música. Yo salí del estudio y estaba con un ingeniero de sonido que trabajó con un montón de gente diferente. Salí de la cabina y me dijo, no hay coincidencia en la dicción. cada, cada palabra perfectamente en su lugar. Y esas cosas confirman que no soy yo. Bueno, porque nosotros los humanos normales no hacemos eso. No, lo he tratado de explicar a la gente que me pregunta. Tengo amigos y colegas que dicen, ¿realmente crees en esto de la canalización? Están fascinados dentro de todo, pero me preguntan si yo creo. Y yo le digo, mira, siempre digo esto. ¿Qué están diciendo? Y si te llega lo que están diciendo, ¿a quién le importa cómo sale? Si es algo profundo que te conmueve y te ayuda en tu vida, genial. Si no es así, deséchalo y sigue adelante. Ese es el primer paso para mí. Llevo 30 años en la industria del cine. He trabajado con algunos actores profesionales. La capacidad de hacer lo que haces como canalizadora es tan compleja para un actor. Incluso Meryl Streep, Denzel Washington, ya sabes, creo que tuvimos tal vez 20 minutos, 25 minutos tal vez nosotros hablando y estoy seguro de que has hecho un par de horas sin parar para ser capaz de recitar
esa cantidad de información perfectamente, sin frenos, sin pausa de pensamiento, te vas en un tren de pensamiento solo recta, es casi imposible para un actor. Es, no es posible. Y solo para alguien como yo, que es un profesional con un ojo profesional en estas cosas, que puedo ver eso y decir, oye, reto a cualquier actor en el mundo a tomar la grabación que acabas de hacer conmigo y contigo, memorizarla, actuar de la forma en que actuaste y hacerla 25 minutos seguidos sin parar. Y también, por cierto, que no tenías estas preguntas antes, así que no es como si estuvieras investigado la respuesta, simplemente salió, ya sabes, de improviso. Así que esa es la otra cosa, esto no está ensayado, así que esto no es un monólogo, estás recitando esto de la parte superior de la cabeza de un ser humano. Eso no puede hacerse, no puedo explicarlo, así que tiene que haber algo más. Y porque he tenido la oportunidad de hablar con múltiples canalizadores ahora y tener sesiones en vivo con ellos, acabo de empezar a ver los puntos en común, que todo el mundo es un poco diferente, cada uno tiene un pequeño sabor como cada ser humano, pero los conceptos son los mismos. Y por eso cuando a veces veo un canal en YouTube y algo así antes de preguntarles en el programa, los veo canalizando y digo, sí, eso no está bien. Puedo decir, puedo leerlo, simplemente no está. Eso es discernir. Sí, es discernimiento. Y lo que la gente me pregunta mucho, ¿por qué hay tanto por ahí? No, Dios, Sí, es cool ahora hip ser un canalizador. sí, sí. Es, es- Y, y la cosa para mí es si es amor, no juicio, y el mensaje es coherente, como usted ha dicho. Usted ha hablado con muchos que se ve en una cohesión en el mensaje. Eso es lo que yo presto atención. Si es realmente divergente en congelarnos, entonces lo dejaría pasar, porque eso no es lo que hay que enseñar. El amor es lo que se enseña para hacernos mejores, para hacernos mejores o para que descubramos cuánto mejor somos realmente de lo que pensamos que somos. Que me encanta el hecho de que eso es lo que decidiste. Eso es lo que le digo a la gente. Y Deo incluso le dice a la gente, oye, si estás recibiendo información, cualquier información, ya sea que estés leyendo un libro o estés leyendo a diferentes canales o donde sea que estés recibiendo información, toma aquello que resuene como verdad y deja que el resto se vaya. Solo aférrate a la verdad que te habla. E incluso dirán que nosotros, lo que creo que es realmente interesante, no estamos apegados. Si todos se aferran a cada palabra, si están recibiendo las perlas de sabiduría que necesitan, ese es el propósito. y hay tantos mecanismos de entrega en este mundo, desde libros antiguos, a antiguos maestros, a videos, a documentales, a otra persona diciendo algo en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, una línea en una estación de radio mientras estás escuchando una canción, una cierta línea simplemente te golpea y es como, oh Dios mío, hay miles de maneras de obtener información. Así que no todo tiene que venir a través de ti. O ya sabes, puede que lea un libro que es absolutamente profundo para mí y la siguiente persona lo leerá y si lees los comentarios en algunos de mis videos de YouTube, algunas personas están como no entiendo una palabra de lo que están diciendo y luego otras 5 personas dicen que de qué están hablando, entendí completamente lo que ella estaba diciendo. Y eso es relativo a quién eres y dónde estás en la vida, pero lo que escucho una y otra vez de los canalizadores que son reales es que la verdad viene a través de ellos. Y esas son las verdades comunes. Eso es lo que estoy también notando en los canalizadores y los experimentadores cercanos a la muerte, los mediums, la gente con la que hablo. Empiezo a notar los puntos en común con su mensaje. Y una verdad es una verdad. El cielo es azul. Puedes decir lo que quieras, pero el cielo es azul. Siempre va a ser azul, es azul, va a ser azul. Y esa es la verdad, y punto.
Por mucho que quieras decir que el cielo es morado, el cielo es azul. Eso es una verdad. Estas son esas cosas. Así que ciertas cosas que has dicho, y he hecho las mismas preguntas por medio de diferentes canalizadores para ver qué es lo que entra. Y casi siempre es un sabor diferente de la misma verdad. Bueno, y entonces puedes confiar en ello. Eso es verdad. Y quiero preguntarte, creo que no te he preguntado esto antes, pero ¿quién es Teo? ¿Es un Kunga? ¿Es un grupo de maestros ascendidos? ¿Qué es Teo? Es un grupo de 12 arcángeles Ok, y no se identificarán singularmente. Y dijeron eso desde el principio, que se llamarían Theo, porque lo importante es el mensaje, no el mensajero. La gente presentaría demasiada atención, oh, es eso Michael, o así es, y ellos y ellas estarían tan conectados o alineados intelectualmente con quien está hablando en lugar de escuchar realmente el mensaje. Así que no identificarían quiénes son, aparte de que somos tío. ¿y tienen sentido del humor? Sí, de hecho nos dijeron este año que están trabajando en su humor, porque salvo que todos siempre han tenido sentido del humor y es muy sutil y es seco. Y ellos dirían, así que estarían sentados en las habitaciones laterales, como he dicho, y dicen algo y pienso, oh, eso es histérico y nadie se reía, porque las personas son tan intensas cuando están, oh, sí, sí, estás hablando arcángeles, por supuesto, pero ahora se están volviendo graciosos o están, creo que tuvieron que aprender cómo recibimos el humor, No es, cómo entregarlo. no es fácil. Gracioso, ¿sabes? No es fácil. Cada vez son más graciosos, que de otras formas siempre me han parecido graciosos. Quizás Robbie Williams les esté ayudando en el otro lado, quién sabe. Sería estupendo. Yo, Sheila, voy a hacerte unas preguntas, se las hago a todos mis invitados. ¿Cuál es la definición de una buena vida? Oh, Dios, ya sabes, hablamos de los pilares de la vida que tienen para mí, es como nuestro chakra y así la armonía juntos, pero salud, dinero, vocación y dinero, relaciones, espiritualidad, caramba, todas esas cosas importantes en la vida han sido satisfechas. Y crear y decir yo soy el hombre o yo soy la mujer que lo hace es realmente vivir en esa buena vida. Y caramba, ya sabes, yo nunca voy a dejar de ser curiosa. Mi marido es el mejor preguntón de la historia. Nunca se le acaban las preguntas. Y es tan intuitivo que cuando hacemos nuestra clase es capaz de seguir las preguntas de nuestros clientes. Cuando hacen una pregunta y Teo habla con ellos, está tan en sintonía que puede decir, puedo hacer tu seguimiento a ti. Y lo hace aún más, ya sabes, con este tipo de curiosidad. Nunca dejaremos de aprender y nunca dejaremos de crear. Quiero decir, Dios, una vez que has hecho algo, hay más por hacer, ¿verdad? Siempre hay más que hacer. Hay otro cuadro que pintar, otro libro que escribir, otro discurso que dar. Siempre hay algo más que hacer. Sí, e interactuar con los demás es solo la guinda del pastel, ya sabes. Y nuestra alma transformándose juntos es tan emocionante para mí. Realmente lo es. ¿Cuál es tu definición de Dios? Estado sólido de amor incondicional. ¿Y cuál es el fin último de la vida? Vida, vivir. Porque si no tenemos vida, no podemos expresar nuestra energía. ¿Y dónde puede la gente encontrar más información sobre ti? Pueden ir a nuestro sitio web asktio.com y allí tenemos un montón de cosas e incluso tenemos regalos.
Para las personas que se inscriben en nuestra lista de correo electrónico, tenemos meditaciones guiadas de campo y tenemos un montón de clases de tutoría. Y tenemos 3 libros. Tenemos un nuevo libro que acabo de salir llamado El arte de la relación, descubre la magia del amor incondicional. Pero está la guía de la verdad del alma para conocer la verdad. Quiero decir, obviamente, tío no está ¿Verdad? hablando ahora, obviamente. Sí. No está hablando. Está mi primer libro llamado La Quinta Dimensión, que analiza a la nueva realidad, que habla sobre lo que está sucediendo en nuestro planeta ahora mismo. Wow. Así que tenemos un montón de cosas. Oh, Sheila, te agradezco que hayas venido al programa. Muchas gracias por traer a Tío también. Y eres bienvenida de nuevo y bienvenido cualquier momento. Aprecio el trabajo que has hecho durante todos estos años para ayudar al planeta y a la gente, así que te lo agradezco, querida. Yo también te lo agradezco y gracias por la invitación y me encantaría volver otra vez. Así que nos vemos la próxima vez. Gracias por visitarnos. Haz clic en uno de los videos de abajo para seguir el viaje y no olvides suscribirte.